2 millones de niños. Ese es el número que está sobre la mesa cuando la CNTE amenaza con un paro nacional. 2 millones de estudiantes que en el peor escenario posible llegarán el 1 de junio a las puertas de sus escuelas y encontrarán los candados puestos, sin clase, sin maestro, sin explicación que un niño de 8 años pueda entender. Y todo eso ocurriendo durante la primera semana del Mundial de Fútbol, que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá, el evento deportivo más visto del planeta. Mientras el país quiere mostrar al mundo su mejor cara, la coincidencia de fechas no es accidental. Los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llevan semanas calculando exactamente eso. La escena del miércoles en la Secretaría de Educación Pública tiene todos los elementos de una negociación que ya dejó de ser negociación y que todavía no sabe que dejó de serlo. Mario Delgado, el secretario, recibió a la comisión de la CNTE con una agenda de 3 puntos. Café en la mesa de reuniones y la actitud de alguien que cree que el problema se resuelve con paciencia y tiempo. Los delegados de la coordinadora entraron con una lista de 22 demandas incumplidas, un calendario de movilizaciones ya impreso y la postura de quien lleva 3 meses esperando una respuesta concreta que no llega. Delgado habló de diálogo permanente, de voluntad política, de mesas de trabajo instaladas, usó la palabra proceso 4 veces en menos de 10 minutos, según personas presentes que describieron la reunión a periodistas de la fuente educativa. Los dirigentes de la CNTE escucharon, tomaron nota y al salir ratificaron el paro del 1 de junio ante las cámaras con la misma serenidad de quien ya tomó la decisión hace semanas. Y solo fue a la reunión para decir que sí fue a la reunión. Eso fue el miércoles. Faltan 9 días. Para entender por qué la CNTE tiene ese peso específico en la política educativa mexicana, hay que entender primero qué es y qué representan los estados donde opera con mayor fuerza. La coordinadora no es un sindicato ordinario, formalmente es una corriente disidente dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNT, que durante décadas fue controlado por Elba Ester Gordillo y que fue en sus peores años uno de los mecanismos más opacos de clientelismo político en la historia moderna del país. La CNT surgió en 1979. Precisamente como reacción a esa opacidad. Sus bases más sólidas están en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Zacatecas. 4 estados que comparten una característica. Son los de mayor rezago educativo del país y al mismo tiempo los que tienen las condiciones laborales más difíciles para los maestros rurales. En Oaxaca, la sección 22 de la CNT tiene un poder que trasciende lo sindical. Controla el proceso de asignación de plazas docentes en varias regiones. Tiene influencia directa sobre los calendarios escolares reales que se aplican en las comunidades y ha negociado directamente con gobernadores condiciones que el gobierno federal nunca autorizó formalmente. Eso no es exageración. Está documentado en los informes de la Auditoría Superior de la Federación de 2019 y 2021, donde se detectaron irregularidades en el padrón de plazas docentes en Oaxaca, que incluyen maestros con doble plaza, plazas asignadas a personas fallecidas y comisiones sindicales pagadas con recursos del presupuesto educativo federal por un monto que en esos 2 años sumó 1,340 millones de pesos. Eso es lo que Mario Delgado tiene enfrente cuando pide calma. Una organización con poder real, con historia de movilizaciones que han paralizado ciudades enteras, con bases que llevan años acumulando agravios genuinos mezclados con intereses institucionales propios que no siempre van en la misma dirección que los intereses de los niños que dicen defender. Las 22 demandas de la CNT se pueden resumir en 5 ejes que el gobierno lleva meses prometiendo atender sin que ninguno haya producido una respuesta formal con fecha, monto y mecanismo. El primero es el más urgente en términos presupuestales. La CNTE exige el pago de adeudos salariales acumulados en Chiapas, que según el cálculo de la propia coordinadora, ascienden a 3,80 millones de pesos en sueldos y prestaciones no pagados o pagados de manera irregular durante los últimos 4 años. El gobierno federal disputa esa cifra y la ubica en aproximadamente 2,100 millones, argumentando que una parte de los adeudos reclamados corresponde a plazas con irregularidades administrativas, que deben ser verificadas antes de pagarse. Esa discrepancia de 1,700 millones entre lo que la CNTE reclama y lo que la CEP reconoce lleva meses sin resolverse porque resolverla requiere auditar el padrón de plazas de Chiapas. Y auditar ese padrón es políticamente costoso para ambas partes. El segundo eje es la demanda de frenar la evaluación docente, tal como está diseñada actualmente. La CNT rechaza el modelo de evaluación individualizada que el gobierno instrumentó como parte de la reforma educativa vigente y exige un modelo de evaluación que, según sus términos, sea diagnóstica, formativa y no punitiva. El gobierno dice que el modelo actual ya incorpora esos principios. Los maestros de base en zonas rurales que han pasado por el proceso dicen que en la práctica se siente como una auditoría individual que genera angustia, sin producir mejora pedagógica real. Esa distancia entre el diseño oficial y la experiencia vivida en el aula es donde vive la mayor parte del resentimiento que alimenta la movilización. El tercer eje toca el tema más sensible políticamente. La CNT exige que el gobierno garantice que ningún maestro será removido de su plaza como resultado de irregularidades detectadas en la auditoría del padrón.
Esa demanda equivale a pedir inmunidad para las plazas irregulares, lo cual el gobierno no puede conceder formalmente sin generar un escándalo de impunidad, pero que en la práctica ha concedido de facto en cada negociación anterior, porque remover plazas irregulares en Oaxaca o Chiapas produce protestas que cierran carreteras, bloquean accesos a aeropuertos y generan costos políticos que ningún gobierno ha estado dispuesto a pagar. Los otros dos ejes tienen que ver con incrementos salariales escalonados y con la demanda de que la SEP asigne directamente a las secciones sindicales de la CNTE una parte del presupuesto de capacitación docente para que sea administrado por la propia coordinadora. Esa última demanda, la del presupuesto de capacitación administrado sindicalmente, es la que más resistencia institucional genera dentro de la propia SEP, porque reproduce exactamente el esquema de recursos sindicales con administración opaca que la reforma educativa de 2013 intentó desmantelar. El mundial es el contexto que convierte este conflicto en algo más que un pleito laboral entre maestros y gobierno, y ese contexto merece ser examinado con la seriedad que tiene. México es sede de varios partidos del torneo, incluyendo encuentros en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el Estadio Akron de Guadalajara y el Estadio BBVA de Monterrey. El torneo arranca en junio. La logística de seguridad, transporte e imagen pública del país durante esas semanas es un asunto de Estado que el gobierno de Sheinbaum ha manejado con una atención mediática extraordinaria. Cualquier imagen de maestros bloqueando avenidas, de escuelas cerradas con cadenas, de niños sentados en la banqueta frente a un portón con candado, transmitida por cadenas internacionales que estarán en México cubriendo el mundial, es exactamente el tipo de contranarración que el gobierno quiere evitar a cualquier costo. Los dirigentes de la CNTE lo saben y saben que lo saben. Eso es lo que convierte el 1 de junio en una fecha de negociación, no solo en una fecha de protesta. La presión del mundial, detrás del calendario, es el activo político más valioso que la coordinadora tiene en este momento. Y han esperado meses para usarlo en el momento de mayor incomodidad para el gobierno. La pregunta que los analistas del conflicto educativo llevan días haciéndose es ¿qué tanto está dispuesto a ceder Delgado antes de esa fecha para evitar las imágenes? Porque lo que Delgado ceda en los próximos 9 días va a marcar el precio de la próxima movilización. Y la próxima movilización ya tiene fecha tentativa. Septiembre, cuando inicia el nuevo ciclo escolar. Hay dos lecturas del conflicto y las dos tienen razón en algo. La primera dice que la CNTE está usando a los niños como rehenes de una negociación laboral legítima en el fondo, pero construida sobre mecanismos de presión que llevan décadas dañando el derecho a la educación de los mismos estudiantes que sus maestros dicen defender. Un paro de 48 o 72 horas en Chiapas o Guerrero en los estados de mayor rezago educativo del país no afecta solo un día de clases. Afecta a comunidades donde el calendario escolar real ya tiene entre 30 y 50 días menos de clases efectivas que el calendario oficial, donde los niños tienen entre 3 y 4 años de retraso en comprensión lectora respecto al promedio nacional y donde cada día perdido tiene un costo de recuperación que el sistema educativo nunca termina de cubrir. La segunda lectura dice que los maestros de base de la CNTE en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Zacatecas trabajan en condiciones que los maestros de la Ciudad de México o de Monterrey no conocerían si se las describieran. Escuelas sin agua potable, aulas con techo de lámina que en verano alcanzan 42 grados. Maestros que pagan de su bolsillo el material didáctico, porque el presupuesto de operación de la escuela alcanza para pagar el recibo de luz 3 meses del año y en los otros 9 meses no alcanza para nada. Maestros que recorren 4 horas de brecha de terracería para llegar a una comunidad de 60 familias donde son la única presencia del Estado mexicano que esa comunidad conoce y que cuando llegan al sindicato a reportar las condiciones de su escuela, el sindicato oficial, el SNTE, les dice que llenen un formulario y esperen. Esas dos realidades coexisten dentro de la misma organización. Y eso es lo que hace tan difícil hablar de la CNT. En términos simples, porque la coordinadora tiene dirigentes que han construido poder personal sobre la precariedad de sus propias bases. Y al mismo tiempo, tiene maestros de base que están peleando por condiciones que cualquier persona razonable reconocería como justas si fueran a verlas en persona. El efecto dominó del paro del 1 de junio, si ocurre, se sentirá mucho más allá de las aulas cerradas ese día. Dentro del gabinete de Sheinbaum, el conflicto con la CNTE llegó en el peor momento posible para Mario Delgado. El secretario lleva menos de 8 meses en el cargo y llega desde la dirigencia de Morena, donde su experiencia fue esencialmente política y organizativa, no educativa. Su perfil como negociador sindical es limitado y los dirigentes de la CNTE lo saben. Varias fuentes en el medio educativo describen las reuniones de las últimas semanas como encuentros donde Delgado llega con propuestas que sus propios asesores técnicos no terminan de afinar, donde la CNTE hace preguntas técnicas sobre presupuestos y calendarios de implementación, que el secretario no puede responder en el momento y tiene que comprometer para una reunión siguiente. Esa dinámica en la que el interlocutor del gobierno necesita 2 reuniones para responder lo que la contraparte pregunta en la primera, produce una asimetría informativa que en cualquier negociación favorece a quien llega mejor preparado. Y en este caso, quien llega mejor preparado es la coordinadora. Dentro del Congreso, al menos 4 diputados de Morena
con bases en Oaxaca y Chiapas, están en una posición incómoda. Públicamente apoyan al gobierno. Privadamente tienen relaciones de larga data con las secciones sindicales de la CNTE en sus estados. Relaciones que construyeron cuando la coordinadora era parte del ecosistema político que los llevó al Congreso. Que el gobierno de su propio partido llegue al 1 de junio sin resolver el conflicto los pone en una situación en la que cualquier postura pública que adopten les va a costar algo. La fecha clave está marcada en rojo desde hace semanas en la agenda de la Secretaría de Educación, el 28 de mayo. Ese es el último día hábil antes del paro anunciado y el plazo interno que el equipo de Delgado se fijó para presentar una propuesta que sea suficiente para que la CNTI se suspenda la movilización. La propuesta que se está construyendo en los pasillos de la SEP tiene 3 componentes que los asesores del secretario consideran viables. Un calendario de pago escalonado para los adeudos de Chiapas, con plazos trimestrales, un compromiso de revisión del modelo de evaluación docente antes de que termine el año y una mesa técnica permanente para los temas de padrón de plazas, con representación de la CNTE. Lo que esa propuesta no incluye, porque el gobierno ha determinado que no puede incluirlo, es la demanda de administración sindical del presupuesto de capacitación. Y esa omisión es exactamente la que los dirigentes de la CNTE van a señalar como insuficiente cuando se las presenten el 28 de mayo. Lo que pase en esa reunión del 28 decidirá si el 1 de junio hay clases o candados. Y si hay candados, lo que las cadenas internacionales transmitan desde las ciudades donde el mundial también ocurre, quedará en la memoria mediática de este gobierno de una manera que ningún comunicado posterior puede borrar. Y entonces la pregunta que queda, la que cada padre de familia con hijos en escuelas públicas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero o Zacatecas tiene derecho a hacerse mientras mira el calendario y cuenta los días es esta. ¿En qué momento el derecho a la huelga de los maestros y el derecho a la educación de los niños dejaron de poder coexistir en el mismo sistema? ¿Y quién es responsable de que en 2025 todavía estemos resolviendo ese conflicto con plazos de 9 días y reuniones donde nadie llega con una respuesta? Porque los dos derechos son reales. Y los dos están siendo usados como moneda de cambio por personas que saben exactamente lo que hacen. Los niños que el 1 de junio encuentren la escuela cerrada no van a entender nada de eso. Solo van a saber que ese día no hubo clases y que nadie, ni el gobierno ni el sindicato, les explicó por qué.